cámara gástrica tiene un espesor mucho más grande, mucho más amplio que el del duodeno. Por lo tanto, es más común que si algo se perfora sea el duodeno. Eso tendríamos que recordarlo, ¿de acuerdo? Y también recordar que generalmente lo que nos va a producir esta perforación es en un primer momento la irritación del nervio frénico y por lo tanto nos va a dar dolor referido a ambos hombros, no solamente a uno. Y a esto me refiero con que, bueno, pues solicitó los materiales, son muy amables en enviármelos, pero no es que te los tengas que creer todos y que los veas y digas, sí, el güey del video tiene toda la razón del mundo. Cuidado, cuidado. Aquí nos están diciendo que la perforación se va a manifestar también con un neumoperitoneo y nos lo señalan en esta zona, pero esto no es un neumoperitoneo, esa es la cámara gástrica. El neumoperitoneo está de este lado y lo estamos comprobando en una teleradiografía de tórax, en donde estamos viendo el hemidiafragma separado de la cápsula o de la cúpula hepática. Entonces, esto es cámara gástrica, esto es neumoperitoneo, ¿no? Por supuesto, en este caso, el dolor referido a los hombros sí estará presente, pero sobre todo un cuadro de abdomen agudo. Bien, pues hasta aquí parece que ya tenemos más elementos para nuestro diagnóstico diferencial con Sean, que pues nos sigue esperando en la sala de urgencias mientras nosotros seguimos disertando en la oficina médica. Pero no podríamos olvidar los estados hipersecretores y el más importante tendría que ser el síndrome de Zollinger-Ellison o, lo que es lo mismo, un síndrome del gastrinoma. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un tumor neuroendocrino que está produciendo una gran cantidad de gastrina. Desafortunadamente, 2/3 partes de la presencia de estos tumores pues van a ser malignos y estos se pueden ubicar en el páncreas y pues típicamente en la porción inicial del duodeno o en el cuerpo del estómago, pero también podría estar en cualquier otro órgano. O sea, lo más común es que sea maligno y que se encuentre en páncreas, en duodeno o en cuerpo del estómago, pero podría estar en cualquier otro lado. ¿Qué sucede cuando nosotros producimos una gran cantidad de gastrina? Ya te lo sabes, ya lo dijimos, vamos a estimular a la célula parietal y entonces hay una gran cantidad de hidrogeniones que se están produciendo. Hay un estado hiperclorémico. Bueno, ahí tenemos un montón de ácido clorhídrico disponible en la cámara gástrica. ¿Cómo podríamos suponer que esto está pasando? Bueno, cuando encontramos úlceras en ubicaciones atípicas, pensamos en Zollinger-Ellison, pero también cuando estamos seguros de haber dado el tratamiento adecuado para estas úlceras gástricas o duodenales y no hay una respuesta adecuada a este tratamiento, cuando tenemos la presencia de enfermedad acidopéptica recurrente y resistente al tratamiento, cuidado, probablemente el trasfondo sea un síndrome de Zollinger-Ellison o este tumor neuroendocrino. Y por supuesto, no solamente en el contexto de que se ha tratado adecuadamente y se resiste a mejorar, sino cuando encontramos la presencia de las lesiones ulcerosas en regiones atípicas. Imagínate que te lo encuentras en duodeno distal, es una rareza, en yeyuno, y es como, no, ¿qué hacen yeyuno? Una úlcera, Zollinger-Ellison, Zollinger-Ellison. Eso lo tendríamos que recordar. Entonces, esta cantidad excesiva de gastrina nos va a llevar a un incremento en la proliferación de las células parietales. Esto nos va a incrementar a la masa total de las glándulas en los pliegues gástricos, por supuesto, y como se están incrementando los volúmenes glandulares en los pliegues gástricos, pues también los pliegues gástricos tienen que crecer para poderles albergar. Entonces, acerca de los síntomas, pues mira que estos serían básicamente los que ya conocemos de la enfermedad acidopéptica, pero también podríamos tener cuadros diarreicos y de mala absorción, esto debido a la gran cantidad de ácido clorhídrico en la cámara gástrica que está estorbando con la presencia de la digestión adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos un incremento excesivo en la producción de ácido gástrico, básicamente las enzimas digestivas pancreáticas e intestinales no van a funcionar adecuadamente, llevándonos a cuadros malabsortivos y diarreicos. Ahora, muchos de los casos, o la gran mayoría de los casos, son esporádicos. Esto es bastante raro, pero bueno, pues es un tumor neuroendocrino y por lo tanto sí que hay una proporción que es más o menos pequeña, estamos hablando del 20 al 30% de los pacientes con Zollinger-Ellison, pues van a estar asociados a otras neoplasias endócrinas o neuroendocrinas, ¿no? Esto de MEN1 tendría que ser neoplasia múltiple endocrina, esa sería su traducción, ya trabajarás con ello cuando estés en endocrino en este ciclo o en interna en otros. Entonces, cuidado. Lo que valdría la pena recordar es que el Zollinger-Ellison mayormente va a estar solo,
pero no cuando lo detectamos y lo diagnosticamos, tenemos que buscar algunas otras alteraciones neoplásicas endocrinas. Eso es lo que tendríamos que recordar. Entonces, ¿cómo podríamos establecer el diagnóstico? Bueno, pues de entrada dijimos que el problema es que hay células, muchas células que producen gastrina y hay niveles muy altos de gastrina. Bueno, pues midamos los niveles de gastrina en ayuno. Digo, si la gastrina en ayuno está anormalmente alta, seguro que estaremos pensando en la presencia de un gastrinoma. Sin embargo, otra forma de confirmar nuestro diagnóstico sería con la secretina. Y de fisiología ya pudiste recordar que la secretina básicamente inhibe a la gastrina. Entonces, si nosotros le inyectamos secretina a un paciente y este sigue produciendo gastrina y gastrina y gastrina, a pesar de que ya le pusiste la secretina, pues nada, el diagnóstico ya está hecho. Se trata de síndrome de Zollinger-Ellison. Ahora, cuando no se trata de un problema que haya metastatizado, porque finalmente es un tumor, ¿no? Finalmente es un problema neoplásico maligno en el 75% de las veces. Pues si no es un problema que ya haya metastatizado hacia otras regiones, básicamente vale la pena hacer la resección quirúrgica, básicamente, ¿no? ¿Es una resección agresiva? Sí, por supuesto. Básicamente hay que quitar toda la sección donde se encuentra el gastrinoma y hacer un sistema de reconexión que puede ser bastante amplio, pero por supuesto esto tendría que llevarnos a la mejora de nuestros padecientes. Al respecto de aquellos padecientes que se encuentran con Zollinger-Ellison, una forma adecuada también de acompañar su terapia es con el ocreotide. El ocreotide seguramente lo has encontrado por ahí o has visto que se ocupa. Y básicamente lo que es un análogo de la somatostatina. Recuerda que la somatostatina lo que hace es inhibir a la célula parietal, ¿no? Inhibe la producción del ácido clorhídrico. Entonces, aunque la gastrina se esté produciendo, la somatostatina estaría inhibiendo la producción del ácido clorhídrico. Además de, por supuesto, si el problema es que hay una gran cantidad de ácido clorhídrico, pues también podríamos acompañarlo de un inhibidor de la bomba de protones. Muy bien. Parece poco probable que el padeciente que nos está esperando en la oficina más bien que está en la sala de urgencias esperando nuestra disertación, presente cáncer gástrico. Pero aquí hemos estado hablando de fenómenos metaplásicos y displásicos, así que no está de más considerarlos. ¿Qué tendríamos que saber del cáncer gástrico puntualmente para atender a nuestro padeciente? Bueno, pues que básicamente vamos a tener al más común, que es el adenocarcinoma gástrico. Y el adenocarcinoma gástrico puede existir de dos presentaciones. La primera sería de tipo intestinal, y yo prefiero decirle bien diferenciado, y la segunda es de tipo difuso o mal diferenciado, ¿no? Entonces, estamos hablando de adenocarcinoma gástrico que puede ser de tipo bien diferenciado o de tipo mal diferenciado. Estamos hablando de adenocarcinoma gástrico que puede ser intestinal o difuso. Al respecto del adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, que es el más común, este es el que va a estar asociado a la infección por Helicobacter pylori, al hábito tabáquico, a los estados aclorhídricos. ¿Te acuerdas, no? Cuando te dije que este Helicobacter podría dañar al cuerpo del estómago y cuando daña al cuerpo ya no tenemos una producción alta de ácido clorhídrico, por el contrario, tenemos una disminución del ácido clorhídrico. Bueno, a esto nos referíamos, de una infección de Helicobacter pylori que habrá llegado al cuerpo. Entonces, es evidente que la gastritis crónica en este tipo, el tipo B, que sería el asociado al Helicobacter pylori, es lo mismo. Lo mismo, está asociado al adenocarcinoma gástrico bien diferenciado. Y de nuevo, te aseguro que muchos de ustedes pusieron una cara bien extraña cuando dijeron, ay, ¿en serio alguien se toma la cosa esta que lanzan los zorrillos? Y yo puse la misma cara. Y de lo que no me acordé en ese momento es que, por ejemplo, al igual que muchos de aquí, espero yo, disfruto un montón de sushi, pero muchísimo. Y ese sushi, ¿cuándo es mejor? Pues cuando se acompaña de anguila. ¿Y cuál es la mejor anguila? Pues la que es ahumada, la que se ha puesto ahí un buen rato con cedro a que quede bien ahumada. Esa es la mejor anguila, según yo. Sin embargo, ese alimento es muy rico en nitrosaminas, como todos los alimentos ahumados. ¿Disfrutaste de la carne asada que preparaste? Qué bueno, genial. Sin embargo, es rica en nitrosamidas.
¿Estuviste muy contento con ese vino que añejaron 10 años en una barrica de cava? Muy bien, perfecto, tiene nitrosamidas. Y finalmente, esta comida ahumada también es un factor de riesgo y está asociado al cáncer de tipo adenocarcinoma gástrico bien diferenciado, ¿no? Entonces, por rarezas no paramos, más bien como no la habíamos escuchado, decimos, ay, qué extraño, vamos a picarlos con una vara, pero cuidado, ¿eh? Nosotros también tenemos lo mismo. Muy bien, entonces típicamente este adenocarcinoma, que es bien diferenciado de tipo intestinal, va a aparecer en la porción final de la curvatura menor, ya estando en el antro gástrico, y por lo general va a tener una forma polipoide. Esto es lo más común, sin embargo, también podría darnos una zona ulcerada de forma muy irregular y con bordes poco claros. Esta es la que típicamente nos podría producir sangrado gastrointestinal, esta no. ¿Ves por qué es tan importante la toma de biopsia? Esta úlcera podría ser básicamente idéntica a cualquier otra y sin embargo ser de hecho una úlcera asociada a adenocarcinoma gástrico bien diferenciado. Por eso es muy importante que nos den el reporte histológico, ¿de acuerdo? ¿Por qué le llamamos intestinal bien diferenciado? Bueno, pues porque básicamente vamos a perder al epitelio habitual de la cámara gástrica y que nos va a aparecer ahí, pues epitelio columnar, que tendría que hacernos pensar en que pareciera una biopsia de cualquier otra porción del tracto gastrointestinal, de intestino delgado sobre todo.